cuando quieras. Vale. Vale. Buenos días a todos y a todas, audiencia de Radio Diferida. Bueno, un día más estamos en el programa Territorio Felinos. Hoy estamos con Sergio de nuevo, como en los primeros programas, que vamos a ir abriendo temitas que seguro que a todos nos interesan. Así que nada, bueno, Sergio, te doy la bienvenida. Gracias por estar otra vez aquí conmigo. Encantado de estar aquí en tu programa para aprender, porque viene muy bien. Pues nada, vamos a ir desarrollando temas según también preguntitas que me va a hacer Sergio y demás, que seguro que son preguntas que también a todos vosotros se os ocurren conviviendo con gatos. Así que, bueno, si me quieres ir preguntando, y vamos abriendo melones según vayan saliendo. Sí, yo te quería preguntar por la gestión, no sé si de colonias felinas o más concretamente sobre espacios cerrados donde conviven muchos gatos y gatas, ¿no? Entonces, creo que hay varios asuntos ahí, varios melones, como puede ser, pues voy a empezar preguntándote por el tema de la gestión de la hora de darles la comida, ¿no? Si hay claves para que no haya enfrentamientos o que alguno se quede apartado y acabe no comiendo o cosas así. Vale. Bueno, el tema de colonias es diferente porque al final es supuestamente una colonia controlada en la cual normalmente no suele haber quizá tanto conflicto. La hora de comer no suele ser cuando la alimentadora va a la colonia. Entonces, yo creo que traspasándolo un poco a un hogar multigato, por ejemplo, como es tu caso, con un montón de gatos, ahí hay varias cosas a valorar. Lo primero de todo es qué tipo de alimentación les ofrecemos, porque partiendo de la base de que casi en todas las casas se aporta el pienso, es verdad que un gato debería de tener siempre el pienso a libre disposición, es decir, no tendría que haber un horario de comidas, sino que tendría que ser el gato el que pueda aprovechar los recursos de su entorno a libre disposición cuando lo necesite. De hecho, puede ser un motivo de mucho conflicto el tema de racionar la comida y el gato que sepa, no es como si nos cierran la nevera con un candado y te dicen, se abre a las 2 y a las 8. Pues a las 2 y a las 8 vas a ir con todo lo que tengas a coger todo lo que puedas porque sabes que luego no va a haber. Entonces, un poco hablando de gatos, que sabemos que son animales, sobre todo, por ejemplo, los tuyos que salen al exterior y demás, los gatos son animales que por naturaleza pueden comer como 20 presas al día tranquilamente, pequeños insectos, roedores, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, si pasamos de eso a darles 2 tomas de comida al día, para un gato es un montón. Entonces, lo primero es ver qué tipo de alimentación le damos. Si le dejamos pienso, para mí lo ideal es libre disposición para que tengan siempre el recurso a mano y en caso de que sea de dieta natural, que es lo que hablábamos un día de la dieta BARF, que es intentar igualar lo máximo posible la comida a lo que comería en naturaleza, que es carne, pescado y demás, ahí sí que tiene que haber unas tomas diferenciadas. Entonces, yo creo que lo más fácil es intentar conocer a los gatos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, hay una de ellas que come muy bien y que siempre intenta arrasar con la comida y la otra que le cuesta más, necesita un entorno tranquilo, necesita que no haya ruidos para poder comer y demás. Claro, si yo elijo un momento en el cual está el vecino pegando ruido, están las obras de afuera, pues por mucho que ponga la latita para comer, la pequeña no va a comer. Entonces, es intentar encontrar ese equilibrio en decir, bueno, pues si mis gatos comen a cualquier hora y sin ningún problema, pues no vas a tener inconveniente. Pero si no es intentarlo, incluso hay casos, esta mañana, por ejemplo, me preguntaba una chica que uno de los gatitos está malito y necesita comer pues, una húmeda especial y tal. Y claro, tiene otro que encima es un gatazo porque es un Maine Coon de 11 kilos. Y claro, dices que cuando mi otro gatito está intentando comer, el otro va y le mete ahí el morro en la comida y entonces deja de comer. Pues ahí es cuestión de pues, dejar algo, por ejemplo, un juguete o dejarle algo al otro gato en una habitación para que pueda enfocarse en eso mientras el otro gato come tranquilo, ¿no? O sea, yo creo que es un poco conocer cómo son tus gatos y sobre todo pues, el equilibrio. Si hay que darles de comer por separado porque uno de ellos tiene miedo o por lo que sea, se puede trabajar, pero bueno, es cuestión de intentarlo. Pero para mí siempre la comida libre disposición, siempre que sea pienso. Y si es comida húmeda y demás, pues tomas diferencias a lo largo del día, pero en un entorno en el que todos se sientan cómodos. Y si uno de ellos no come por el otro, pues se les da de comer por separado. Vale. Luego hay otro tema también que, bueno, cuando están en semilibertad puede ser menos importante porque muchas veces hacen fuera las necesidades, pero que no deja de ser importante, porque algunos son más caseros, ya sabemos, ¿no? Que cada uno, igual que nosotros, pues cada uno tiene su personalidad. Entonces, el tema de los areneros probablemente no baste con uno, ¿no?
No, bueno, el tema de los areneros es todo un tema, porque también eso es Claro. súper personal, pero de cada gato. Hay una norma que se suele decir que es tienes que tener un arenero por gato más uno. O sea, si tienes 2 gatos, 3 areneros, uno por gato más uno extra. Yo en principio no soy nunca tan estricta, incluso en la gente que me consulta y tal, no suelo seguir esta pauta al 100%, porque yo, por ejemplo, tengo 2 areneros y nunca hay ningún tipo de problema. También es verdad que yo al trabajar en casa estoy como muy pendiente y no limpio el arenero una vez al día. O sea, yo igual cada vez que voy al baño miro y si hay algo lo retiro. Entonces, él está normalmente bastante limpio siempre el arenero. Pero es verdad que es importante varios puntos aquí. Por un lado, ¿qué tipo de arenero utilizamos? Porque no a todos los gatos les viene bien un tipo de arenero concreto. Hay veces que, por ejemplo, nos llega un caso de un gato que está haciendo pis fuera del arenero y puede ser incluso que no pueda acceder al arenero cómodo porque sea muy alto, porque tenga un problema de artrosis, por ejemplo, y el gesto de subir al arenero le hace daño, porque es muy pequeño el arenero para el tamaño del gato. Entonces, siempre hay que tener en cuenta lo mismo que antes, ¿vale? Conocer al gato y decir, bueno, primero que sí, es un espacio que tiene que ser amplio, que no podemos poner esto para un gato de 8 kilos, porque al final está súper incómodo. Y luego también el tipo de arena, por ejemplo, influye un montón. Hay arena como la sílice, esta que son como perlitas gorditas y les hace daño en las almohadillas, entonces no entran porque les molesta. Entonces, como valorar qué tipo. Yo siempre que hay un problema así, siempre digo, ir indagando en si cambiar el arenero. La zona es súper importante del arenero. La zona de arenero debería ser una zona no transitada de casa, que sea una zona tranquila, donde no haya mucho movimiento de gente o no haya mucho ruido, porque al final tenemos que entender que para ellos no es solo el sitio para ir al váter, es que realmente ellos en la naturaleza es un momento más vulnerable, porque cuando están haciendo sus necesidades, ellos también son presas, aunque sean también depredadores. Entonces, un gato cuando está haciendo sus necesidades es completamente vulnerable a cualquier tipo de depredador. Por eso ellos buscan sitios que les hagan sentir seguros. Entonces, claro, si tienes el arenero, hay gente que lo tiene en medio de la puerta del pasillo de casa, que está todo el rato entrando la gente, que se oye la puerta del vecino, que pasas corriendo porque tienes prisa, pues hay muchas veces que ni siquiera lo utilizan porque no les da seguridad ese punto. Y luego le gustas otro punto y lo utilizan. Entonces, yo más miraría eso, ¿no? Si, o sea, obviamente si hay 2 gatos no tendría solo un arenero, pero si tú tienes 2 gatos, 2 areneros y ves que se apañan bien, o si no, tener uno en diferentes zonas de la casa, porque hay, por ejemplo, un tema en gatos con acoso, que eso suele pasar mucho, que uno de los gatos acosa al otro gato cuando va al arenero. Entonces, el gato acosado deja de utilizar el arenero porque sabe que cuando lo utiliza el otro gato le acosa. Entonces ahí, por ejemplo, hay que buscar zonas que sean seguras o poner 2 puntos diferentes para que cada gato pueda hacer o utilizar el arenero que más seguridad le dé. Pero sí que es importante ver eso, sobre todo tipo de arena, tipo de arenero y el punto donde lo ubicamos, súper importante. Sí, lo de diferentes puntos de la casa, sobre todo, porque hay, como bien has dicho, hay lugares que se nota que, bueno, pues así como unos les da igual todo, que se repanchingan en cualquier lado, además se tumban en cualquier lado y no sé qué, ¿no? Pues hay, claro, depende de la personalidad de cada cual, hay otros más cohibidos por lo que sea, ¿no? Por sus... Eh, esto se podría enlazar un poco también con el tema de la gestión del estrés de los gatos. No digo que se podría enlazar porque a veces cosas relacionadas con el arenero pueden ser síntomas también de estrés. Eh, ¿Cómo se gestiona eso, no? Que haya algunos que no están cómodos, que se estresan cuando uno pasa por al lado, compartiendo espacio. Ahí yo creo que siempre es mucho tirar también del sentir, del seguro. Nosotros, por ejemplo, siempre que viene alguien a consultarte algo, cualquier cosa relacionada con sus gatos, siempre se piden, por ejemplo, muchos vídeos, fotos, un poco para ver qué lenguaje corporal tienen. Nos ayuda también a ver cómo se están comunicando y sentir mucho al gato, ¿no? O sea, qué es lo que te está transmitiendo. No se puede valorar como de una forma fría, ¿no? De decir, este problema, esta pauta, sino que es cuestión de sentir a cada gato. Yo, por ejemplo, con todo esto relacionado, me pasó con una señora, por ejemplo, que a ella lo que le preocupaba era que la gata se volvió agresiva. O ella es lo que nos trasladaba, ¿no? Que se volvía agresiva de repente. Incluso llegó a atacar a su hijo varias veces.
La cuestión es que a medida de hablar con ella, pedirles vídeos y tal, pues bueno, valoramos un poco, como hablamos tú y yo una vez, de los checks en las necesidades de los gatos, ¿no? Para ver si están todas cubiertas, y resulta que precisamente estaba agrediendo por estrés, y justamente el arenero era el punto de estrés, que es lo que estamos hablando ahora, porque resulta que esta señora en cuestión no quería tener el arenero dentro de casa, porque le incomodaba a ella, y lo que hizo fue sacar el arenero a la terraza. ¿Qué pasa? Que la puerta de la terraza estaba cerrada y cada vez que la gata quería ir al arenero tenía que rascar la puerta para que ella le oyese y le abriese. Pero cuando ella no estaba en casa, la gata no podía ir al arenero. Y aparte, justo la terraza daba a una zona de obras que a la gata la aterrorizaba ese ruido. Entonces, claro, todo eso hizo que la gata entrase en un estrés brutal por no poder acceder al arenero, por estar en un entorno que le da miedo, y lo enfocó pues un poco hacia la agresividad, ¿no? Por eso es tan importante entender, no es como está agrediendo, ¿qué hacemos con este gato? No, es como vamos a entender a este gato qué es lo que le está pasando. El tema de relación entre gatos, ahí lo primero que tenemos que entender, yo creo, que es que no todos los gatos son compatibles y es respetable, pero no siempre son gatos compatibles. De hecho, hay adaptaciones en las que se corta y se dice a la persona, los gatos dicen que no, porque no están siendo compatibles entre sí, hay que tomar una decisión, porque no se tener a gatos que no quieren convivir, ¿no? Otra cosa son los típicos rocecillos, que obviamente tú teniendo un montón de gatos los verás, incluso yo con dos también los veo, pues que una está encima del rascador, la otra quiere subir y se empiezan a dar manotazos, pues esos son roces que no tienen importancia. Ahora, si ya vemos que hay dos gatos en concreto que siempre están peleando, o que cada vez que uno pasa por al lado el otro se va corriendo porque le da miedo, o siempre le bufa al mismo gato, o siempre hay peleas con el mismo gato, sí que es verdad que es algo que hay que trabajar, porque lo que a priori puede parecer, bueno, son rifirrafes sin importancia, puede llegar a someter al gato a un nivel de estrés que normalmente tiende o a enfermar al gato. Sabemos muchas veces que las enfermedades del gato vienen porque han aguantado mucha situación de estrés, o bien desencadenan un problema como eliminación fuera del arenero, fisiopatologías que no hagan el arenero, como agresividad. Entonces, no hay una pauta general para decir qué hago si pasa esto, porque bueno, cada gato es personal y individuo diferenciado y tenemos que partir de esa base, pero yo sí que siempre recomiendo contactar con un profesional que te pueda ayudar a entender, porque muchas veces nosotros estando dentro no entendemos qué pasa, les vemos peleando, sí, pero ¿qué te pasa con este gato? ¿No? Es como, no te entiendo. Pues intentar entender a ese gato, porque su motivo tendrá para actuar de esa forma, eso sí. Pero sí que es importante dar con la tecla, porque si no, ya te digo, hay muchos casos que al final desencadenan con un problema más grande, y ahí sí que es mucho más difícil. Si ya se ponen malitos o te empiezan a hacer pis fuera del arenero, el tema de marcaje y todo eso, ahí se complica. Entonces sí que yo me sentaría a intentar sentir qué es lo que pasa, observar muchísimo, y se pueden mandar vídeos a una persona que entienda de lenguaje gatuno, pues para que te diga, oye, mira, pues en este caso has visto que ha pasado por delante y has hecho esto, y que un poco podamos entender qué es lo que les pasa. Sí, porque, bueno, he vivido eso de dos gatos enfrentados continuamente, y sí que uno de ellos acabó con un problema urinario, vaya, con tapón, así dicho de una manera así vulgar, con Sí. tapón. Ujú. Es que es Bueno, importante. De hecho, ten en cuenta que creo que lo comenté una vez, pero fue un dato que a mí me dio, o sea, que me explotó la cabeza cuando escuché, ¿no? Que, o sea, lo que el estrés puede afectar a nuestro organismo, o sea, ya no solo en los gatos, sino en nosotros también, ¿no? Y no recuerdo los datos, pero era algo así como que un segundo de estrés, tu cuerpo tardaba como no sé cuántas horas en recomponerse, o sea, a nivel hormonal, ya sabemos que sube el cortisol, o sea, hay un montón de movimiento hormonal dentro de lo que nosotros sentimos como estrés. Entonces, aparte que el estrés baja las defensas también. Entonces, tú imagínate estar viviendo un estrés continuo porque convives con una persona con la que no te llevas bien, con la que siempre hay conflicto o que te da miedo. Entonces, eso prolongado durante un largo tiempo, al final acaba somatizando a nivel físico, y muy habitualmente los gatos somatizan a nivel urinario. Por eso casi siempre que te vienen con un problema de mi gato hace pis fuera del arenero, no es que tu gato esté mal educado, no es que tu gato te quiera fastidiar, ni te quiera molestar ensuciando las sábanas, o sea, nada de esto. Realmente el gato te está pidiendo ayuda y te está diciendo, oye, me está pasando algo, y la cuestión es saber qué es lo que pasa, pero siempre hay un motivo, un detonante de estrés por detrás, como en tu caso. además, bueno, ya por
lo comento por cultura ya, sin más. Eso afecta, le empieza afectando al riñón, o sea, no es como, no, es que le va a explotar la vejiga, ¿no? Eso en el imaginario, ¿no? No, es que eso afecta al riñón, obviamente, pero del riñón ya directamente y en corto plazo afecta al corazón. Corto plazo, digo, en un día, o sea, ¿no? Que un problema de orina, de no orinar, no es el problema que le vaya a explotar la vejiga y los dolores insoportables que tiene el pobre, que esos son así, se anulan. Ese que le afecta a órganos vitales, vamos, importantes a corto plazo, ¿no? Una subida excesiva del potasio, si no me equivoco, sí. Sí, hay cosas que hay que controlar y al final es eso, que realmente tiene muchísima repercusión a todos los niveles. Incluso es como, por ejemplo, lo de dejar de comer. Si hay un conflicto que hace que uno de los gatos no coma por miedo, ya sabemos que un gato no puede estar más de X tiempo sin comer porque empieza en lipidosis hepática, ¿no? Es como su hígado se va comiendo a sí mismo, dicho así a lo bruto. Me refiero que son cosas que parece que nos quedamos en eso, ¿no? En el síntoma, en, el gato no puede hacer pis, pero es que detrás de ese no puedo hacer pis hay un montón de cosas a valorar, como tú dices, se daña el riñón, pueden quedar daños permanentes a nivel renal, puede comenzar con insuficiencia, o sea, un montón de cosas. Y aparte, lo que es a nivel emocional, que es también complicado de tratar si lo alargamos mucho, ¿no? Es como el ejemplo que yo siempre digo, al final no es lo mismo ir al psicólogo porque he tenido un accidente y tengo miedo de coger el coche, por ejemplo, la semana pasada, o un trauma que llevo arrastrando 30 años, con el que he lidiado toda mi vida, pero que me está limitando en mi vida cotidiana. Al final hay que profundizar mucho más. Entonces, claro, si nos acostumbramos y normalizamos que haya esa rivalidad, entre comillas, ¿no? Ese conflicto en casa y que los gatos vivan con estrés, estamos exponiendo y poniendo un montón de papeletas a que realmente alguno de ellos se acabe somatizando de forma bastante fuerte. Bueno, esto también, mira, me da pie al siguiente tema, que sería el espacio. Porque claro, aquí, por ejemplo, en mi caso, ¿no? No el mío, sino el de ellos, hay una confrontación que parece insalvable, pero claro, no vas a echar a ninguno de casa. ¿Cómo se gestiona el espacio? Aunque ellos mismos también buscan un poco, bueno, sobre todo el más afectado es el que se busca los escondites y tal, pero ¿cómo se puede gestionar eso por parte de el humano conviviente? Bueno, yo pienso que no es irreversible, pero hay mucho trabajo detrás. Y es verdad que muchas veces no estamos en el momento de enfrentar un proceso de paciencia en cuanto a trabajar una relación así, pero se puede trabajar. Ahí también habría que indagar en qué es lo que ocurre y preguntar al gato, sentir al gato y de dónde viene ese conflicto, ¿no? Si es por una falta de tolerancia, si es porque uno de ellos, porque al final el tema de también, o sea, quiero decir, puede haber un gato, por ejemplo, que iba con 9 gatos y sea súper feliz, y puede haber un gato que viva con otros 2 gatos y no soporte que haya tantos gatos. O sea, eso es también totalmente relativo, ¿no? Hay gente, o sea, hay gatos que se agobian viviendo con 2 gatos y luego ves a 10 gatos súper felices entre sí, que se llevan súper bien. Entonces es también cuestión de lo mismo, ¿no? De entender a ese gato en concreto como individuo y ver qué le está pasando. En tu caso, por ejemplo, hay una parte muy positiva que es el hecho de que puedan salir. Porque al final cuando los gatos viven encerrados entre 4 paredes, que suele ser lo habitual por su seguridad, y están mal, están estresados o necesitan escapar, no pueden ir a ningún sitio. Entonces eso les genera todavía más frustración y más impotencia. En tu caso, al final, cuando necesitan irse, se pueden ir porque tienen acceso libre. Entonces eso es un punto muy, muy positivo. Probablemente si sería en un piso del que no puedan salir, el conflicto hubiera sido grave mucho antes. Es la parte buena. Y luego, aparte de que yo sí te recomendaría trabajarlo, el tema de la relación, porque se puede hacer flores, se puede utilizar refuerzo positivo, se pueden hacer cositas ahí. Sí que es verdad que sobre todo en casa lo que podemos hacer es brindarles, pues eso, zonas de seguridad. Por eso es tan importante tener alturas en casa. Aunque ellos tengan acceso al exterior, cuando ellos estén en casa que tengan acceso a alturas. Poner baldas por la pared, poder poner muebles que puedan saltar de uno a otro y quedarse arriba, porque normalmente cuando necesitan escapar se van a una altura, ¿no? Como los tigres que vemos arriba del árbol, y eso les da un montón de seguridad porque controlan todo el territorio, porque normalmente el otro gato
no suele ir hacia arriba a buscarle, ¿no? Sino que suele ser un conflicto más cuando están en un punto de la casa en común. Si uno se va a descansar arriba, es raro que el otro vaya también a molestarlo, eso ya sería un grado de acoso muy, muy heavy. Entonces, sobre todo, brindarles espacios, que tengan escondites, que tengan alturas, y ahí normalmente se puede ir suavizando. Pero sí que sería algo que sería interesante valorar en profundidad y ver y sentir qué es lo que le pasa a cada uno para saber qué les ha llevado a ese punto de conflicto, porque algo tiene que haber. O sea, sobre todo si son gatos castrados y demás, que la parte territorial pues se deja un poquito de lado, hay que ver de dónde nació ese conflicto y qué es lo que les hace tener conflicto justo con ese gato. Sí, la verdad que a mí me tiene loco, porque además el conflicto, sobre todo voy a decirlo, el agresor, digamos, constante, o el habitual, es el más joven, es el que se ha criado con el otro ya adulto, Vale. ¿sabes? Entonces, ¿Y es desde siempre o empezó en un momento puntual? Aquí vamos a pues hacer ya mitad consulta, mitad. claro, no, bueno, esto ya tendría que hacer memoria, pero yo creo que desde que creció, digamos, que empezó a ser adulto, el que era el menor, digamos, pues yo tengo recuerdo, lo que pasa que, claro, luego hay temporadas mucho más conflictivas, como puede ser el invierno, que están más tiempo en casa conviviendo y tal. Por ejemplo, ahora pues son puntuales, cuando se cruzan en casa, no sé qué, pues uno se pasa unos días fuera y está ahí a su bola. Pero sí, me tiene un poco loco el asunto por no entenderlo. Y el gatito acosado, para entendernos, pone límites. O sea, tú le ves que se plante Sí, y aún sí, así pero el otro no claro, lo respeta. pero cada vez menos, cada vez ya directamente pues gruñe o se va o tal, ¿sabes? No. Claro, es que muchas veces también este es un tema interesante, porque muchas veces cuando hay un acoso, siempre nuestra mente humana nos lleva a pensar qué malo es el gato que acosa. Pero muchas veces, sin querer, obviamente de manera inconsciente, el acoso lo genera el gato acosado, porque su lenguaje corporal no es de seguridad. ¿Vale? O sea, su lenguaje corporal puede indicar miedo, puede indicar, voy a decir sumisión, pero sé que me vais a entender, no es que sean sumisos, sino que puede ser más como que no planta cara, ¿no? Como más que se queda hace pequeñito delante del otro. Entonces, claro, el otro gato, ante esos señales de miedo, es como un ataque antes de que me pase algo, ¿no? Al final hay que entender, el gato tiene, o sea, es como si yo corro hacia ti diciéndote, pasa algo, pasa algo, pasa algo, pero no sabes lo que pasa. Ellos, cuando un gato tiene un lenguaje de miedo o expulsa feromonas de miedo, lo que el otro gato identifica es que está pasando algo. Y si no entiendo qué es lo que está pasando, pues te doy, por si acaso. Un poco así. Entonces, muchas veces es intentar ayudar al gato acosado a ganarse esa seguridad en sí mismo, a saber poner límites sanos y equilibrados para que el otro pueda entender su lenguaje y que no genere ese conflicto. Pero sí que sería cuestión de valorar el caso y ya te digo, hacer un sentir, que nosotros lo hacemos mucho con el gato, de saber realmente qué es lo que con lo que le está pasando. Incluso aquí te podría recomendar también el tema de la comunicación, de lo cual hablamos en uno de los programas, ¿no? Que muchas veces el preguntar directamente al gato, oye, ¿qué pasa? Y que te cuenten de dónde viene todo esto, pues también ayuda un montón. No acabamos de entendernos. No, es que no sé. Falla la comunicación, sí, porque yo pregunto y pregunto, pero que alguno tiene ya 7 años y no ha aprendido castellano todavía, ¿sabes? Hay No, que no, tener la no, antena muy sintonizada para el sí, tema de la no, comunicación. fuera bromas, no. Este asunto me tiene un poco, porque a veces es en cuanto hay campo, en cuanto hay contacto visual, y otras veces, pues por suerte el agresor pasa, aunque el otro esté un poco tenso, depende de la situación. Entonces he llegado a dudar de a quién tengo que tratar, de los dos, o a quién tengo que... no sé, no Yo sé. creo que a los Ahora, dos. ya, Yo creo que en estos casos a los dos, porque es una falta, es como cuando se hace terapia de pareja, al final es una falta de comunicación entre ambos, porque no se están entendiendo entre sí. Como hemos dicho antes, puede haber un gato más o menos compatible con otro gato, pero sí es verdad que no, o sea, el hecho de que no sean 100%
compatibles entre sí como para tener una relación afectiva cercana, no implica tampoco que tengan que estar siempre peleando, ¿no? Entonces, incluso si quieres, si algún día tienes opción de grabar alguno de estos momentos en los que se ven, puedes mandármelo y un día en el programa lo podemos poner para que la gente identifique el lenguaje y te puedo decir, oye, mira, pues aquí ha pasado esto. Me parece interesante, me parece interesante. Ahora, como te digo, justo ya entramos en un tiempo que ya llevan un mes o así, pues ya bastante desperdigados. De hecho, no suelen estar ni siquiera bajo techo, más que los días de tormenta. Entonces, tendré menos opciones, pero sí, si puedo, lo haré. Y cuando volvamos de vacaciones, porque yo por lo menos me voy a coger vacaciones hasta septiembre, pero sí, sí, sí. Pues lo valoramos y además es interesante porque muchas veces incluso nosotros el entender al gato a veces es difícil porque sin querer todo lo trasladamos a la mente humana, ¿no? O sea, es como cuando tienes un gato encima tuyo, por ejemplo, y el otro gato viene y el primero se va y decimos, jolín, es que qué celoso, me quiere solo para él. Realmente el gato no siente así, pero nosotros lo trasladamos todo ahí. Hay que entender ahí que el gato tiene una distancia de seguridad, que en ese momento no quiere compartir con el otro gato. Y seas tú o sea una mesa o un cojín, le hubiera pasado exactamente lo mismo, que no quiere ese punto de cercanía con ese gato en ese momento. Por eso es importante, ¿no? O interesante poder analizarlo desde un punto de vista de entender qué están comunicando los gatos con su lenguaje para poder entender también qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, cuando haya un momento, si lo hay, o después de verano, cuando vuelva un poco la rutina más de frío, podemos quedar en eso, podemos analizar aquí un vídeo para que todo el mundo entienda un poquito más el lenguaje del gato. Sí, 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 estaría bien. Bueno, no sé, por mi parte, bueno, las dudas que te querías poner están. Sí, no, yo solo, pues para cerrar un poquito, sí que siempre soy muy pesada con esto, pero siempre ya que hemos hablado de varios temas de estrés y demás, el no normalizar las situaciones, porque como tú mismo has dicho, incluso teniendo acceso al exterior, acabo somatizando el gato a nivel físico con el tema de la obstrucción. Imagínate si ese gato no tuviera acceso al exterior y tendría que estar siempre con el otro gato encerrado en casa. Al final, los conflictos realmente siempre suelen acabar por uno de los lados mal en algún sentido. Entonces, sobre todo para mí, lo más importante es no normalizar. O sea, no es normalizar que un gato se tire todo el día bufando, no es normal que un gato haga pis fuera de arenero, no es normal que los gatos estén todo el día peleando y eso de no pasa nada porque sé cómo es mi gato y sé que es un arisco y sé que es un borde, pues no es así realmente. Entonces, que si alguien tiene dudas de esto, incluso animo a que ya cuando vean este programa, si alguien quiere incluso mandarme por privado algún vídeo de sus gatos en algún momento en el que tenga dudas de qué se están diciendo, podemos hacer un programa sobre el lenguaje felino y podemos exponer los vídeos siempre que nos den permiso para ir analizando un poco qué pasa ahí y que podamos ir entendiendo más a los gatos. Lo dejo ahí como propuesta. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Sergio, por haber estado. Otra vez, hacía tiempo ya que no nos veíamos en el programa. El siguiente seguramente sea con invitada. No sé si depende de la gente si quiere venir aquí en verano o no. Yo dispuesta a hacerlo de nuevo, pero bueno, iremos viendo lo que hacemos. Y nada, y gracias a todos y a todas por estar otra vez. Y nada, lo dicho, si alguien quiere mandarnos vídeos, que lo puede mandar tanto a Radio Diferida como a Territorio Felinos por privado y analizamos un poquito con vosotros en la próxima. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Pues chao.